Muy buenas tardes, estudiantes de Medicina Narrativa, futuros profesionales de la salud. Yo soy el doctor Pedro Robeto y rápidamente me presento. Yo soy médico, patólogo, escritor. He escrito un libro de historia de la medicina, he escrito columnas y me llamaría más bien comunicador en salud, porque a lo largo de mi carrera, de mi especialidad, me convencí de que es muy importante que los profesionales de la salud estemos educando continuamente a las comunidades, a las personas, a los pacientes. Y por eso mi pasión es comunicar problemas de salud para que las personas que no han estudiado profesiones de la ciencia de la salud entiendan los dilemas, las decisiones, los procesos. Están ustedes en un curso de medicina narrativa. ¿Cómo apareció este campo? Hace 15 o 20 años, los profesores de varias facultades de ciencias de la salud en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos, se empezaron a preocupar mucho por el contenido humanístico de los currículum de las ciencias de la salud. Queríamos y queremos un profesional de la salud más conectado con los problemas humanos diarios, con los problemas humanos reales, no solo con los problemas humanos biológicos. Por esa razón empezamos a estimular varias facultades de ciencia de la salud, muchas facultades de ciencia de la salud, todas diría yo, el contenido humanístico de sus currículos. Dentro de ese esfuerzo surgió un grupo de personas lideradas por la doctora Rita Sharon, que conoceremos en un próximo video, para la próxima semana lo veremos, centradas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que empezaron a trabajar el campo de la medicina narrativa. Se dieron cuenta que es muy importante en las profesiones de ciencia de la salud, en la medicina y oficios similares, ser consciente, ser sensible a la narración de los pacientes, a la narración de las personas. Y entonces han procurado en todos estos últimos 20 años, diría yo, estimular que el estudiante de la ciencia de la salud empiece a entrenarse en narrativa, en oír narraciones, en escribir narraciones, en comprender narraciones de los pacientes y de las comunidades. Fíjense que desde hace siglos las profesiones de ciencia de la salud trabajamos con algo que se llama historia clínica. Pues la historia clínica no es ni más ni menos una narración de la enfermedad. Por eso el objeto de este primer módulo, de este módulo en el que vamos a trabajar conmigo estas 4 semanas, ha sido será que ustedes reflexionen sobre el tema, fíjense, ¿por qué la enfermedad es una narración? O, si lo quieren decir en otras palabras, la enfermedad como narración. La enfermedad, no la medicina, no la ciencia de la salud, no la enfermería, no la nutrición, sino la enfermedad. Ese proceso ese sufrimiento humano que estudiamos a lo largo de nuestra carrera desde diversas perspectivas. ¿Por qué ese proceso humano, la enfermedad, es una narración? Ese va a ser el trabajo de este módulo de estas 4 semanas. Ustedes al final, ya les explicaré en la sesión que tendremos en Zoom, entregarán un trabajo pequeño, 3, 4 páginas, sobre sus reflexiones, sus ideas de por qué la enfermedad es una narración. Ya les diré o les daré en Blackboard las instrucciones al caso. Pero este es un video introductorio al tema, a lo que vamos a hacer en estas 4 semanas, en este módulo. Hemos separado el curso de medicina narrativa en 4 módulos y este módulo será liderado por mí, Pedro Robeto. Muy bien, y tendrá como tema principal, lo acabamos de decir, la enfermedad como narración. Pero quisiera en este video introductorio compartir con ustedes algunas ideas que recibí en un webinar muy interesante de hace un mes desde Nueva York sobre la medicina narrativa y la pandemia. Todos estamos preocupados, ansiosos, miedosos de la pandemia. Pacientes y profesionales de la salud, enfermos y médicos, todos estamos asustados, aburridos también por la cuarentena
por la manera de enfrentar personal y socialmente la pandemia. Entonces se hizo una reunión mundial, había gente de todos lados, virtual, sobre la medicina narrativa y la pandemia, el 16 de julio del mes pasado. Y se dieron muchas ideas. Estaba presente la doctora Rita Sharon, que como dije ya es la fundadora del movimiento Medicina Narrativa, del enfoque Medicina Narrativa. Y de todas estas ideas yo he sacado dos que quisiera compartir con ustedes como introducción a este módulo. La primera es el éxtasis de leer. ¿Pero leer qué? No solo leer novelas, cuentos, narraciones escritas por otras personas, aunque de eso se trata también, y ustedes conseguirán ver en esas narraciones temas, propuestas, vivencias de las ciencias de la salud. Pero cuando se habla del éxtasis de leer, ¿de qué leer estamos hablando? Fíjense, de leer al paciente, de leer la enfermedad, de leernos a nosotros mismos como profesionales de la salud, cómo estamos actuando. En las escuelas de medicina tradicionalmente se ha dicho hace muchos siglos que el libro más importante para el estudiante es el paciente mismo. Entonces ustedes tienen que aprender a leer al paciente, a leer la enfermedad, a leerse a ustedes mismos actuando en ese problema, y a los familiares y a los que rodean al paciente. El éxtasis de leer. Fijémonos ahora en la palabra éxtasis. Éxtasis significa no necesariamente algo placentero, aunque lo usamos en ese sentido muchas veces, sino fíjense en el sentido profundo de la palabra, éxtasis. Ex es afuera, stasis es estar. Entonces, estar afuera. Cuando algo me saca de mi vida diaria, de mis prejuicios, de mis hábitos de conducta, y me enfrenta a algo distinto, estoy en éxtasis, llamémoslo así. Éxtasis, esa es la palabra, estar afuera, éxtasis. Entonces la lectura del paciente, la lectura de la enfermedad, la lectura de mí mismo como profesional actuando en ese problema, me saca de mi historia, de mis prejuicios. Ustedes van a tener una experiencia que tenemos todos los profesionales de la salud. Cuando uno se dedica a ver un paciente, uno se olvida del resto de cosas. Está fuera de sí mismo, ocupándose de otro, del otro que sufre, del otro que está emproblemado, del otro que está acostado en un hospital. Éxtasis. Y tenemos que conquistar ese éxtasis de leer. Quisiera compartir varias ideas que me surgieron a partir de esta. La primera es que el éxtasis me permite o me lleva a dejarme impresionar por los otros. Normalmente yo actúo de acuerdo a mis prejuicios, a mis maneras de ser, casi que automáticamente. Cuando dejo que algo me saque de esas costumbres, de esos hábitos, de esos prejuicios míos, me dejo impresionar. Es muy importante que el profesional de la salud se deje impresionar por el otro que sufre, La otra idea es que al hacer esto, al estar en éxtasis por el otro que sufre, miren lo interesante de la idea, estar en éxtasis por el otro que sufre, libero una cantidad de significados. Empiezo a descubrir lo que significa ese dolor para el enfermo, lo que significa ese paciente para la familia, lo que significa mi actuar para ese paciente, para la familia, para la sociedad. Libero significados. Y vamos a discutir en las próximas semanas la diferencia entre significado y significancia. Porque los que hacemos profesiones de ciencias de la salud, medicina ortodoxa, estamos muy preocupados, diría yo, por la significancia de nuestras conclusiones.
pues yo quisiera que en estas 4 semanas ustedes se preocuparan más bien por el significado de esas cosas. La otra idea es que con el leer desarrollamos un radar para el sufrimiento del otro. Nos damos cuenta del sufrimiento del otro. Pero más allá del sufrimiento del otro, también desarrollamos un radar para las sospechas, para las conjeturas. Esto es muy importante que lo haga el profesional de la salud. Sospechar, conjeturar, qué puede estar pasando. Actuando como un detective. Y vamos a hablar de un detective clásico, Sherlock Holmes, y cómo esa persona se basó en un profesional de la salud. Y por último, el leer al otro nos permite reconocer las particularidades del otro. Es muy importante que no actuemos con el otro como un paciente más de un grupo de diarreas, infecciones respiratorias, infecciones ginecológicas, sino de las particularidades de ese paciente. Y esas particularidades a veces son triviales. Y vamos a hablar de Sherlock Holmes y cómo su método está basado en trivialidades. Esto que les acabo de decir es muy importante en este momento porque estamos enfrentados a hacer una telemedicina. Y fíjense, la telemedicina es ver al paciente en una pantalla, en esta pantalla. Explorar al paciente sin tocarlo. Eso requiere una sensibilidad especial. Y esa sensibilidad surge del leer al paciente, leer sus gestos, leer su narración. La segunda idea que quiero compartir con ustedes, que copié, estoy transmitiendo ideas de ese webinar, fue una frase de la doctora Rita Sharon ese día. La escucha radical. Tenemos que escuchar al paciente radicalmente. Ustedes han vivido, sus amigos han vivido, sus parientes han vivido la experiencia de ir a un profesional de la salud y que lo escuche por arriba, superficialmente, como si no le importara. Pues durante este semestre vamos a ver la importancia de desarrollar los hábitos de escuchas radicales. Escuchar radicalmente, profundamente al otro que está frente a mí. Y esta idea de la escucha radical me sorprendió a mí la conclusión. Lleva a la justicia social, fíjense. Porque estamos viendo a cada paciente en su individualidad, en su personalidad, en su situación específica. Eso hace que seamos justos con él. No simplemente lo estamos viendo como un elemento de, no sé, de una población X, Y o Z, de un grupo, etcétera. Lo estamos viendo al paciente individualmente, particularmente. Y esto lleva a que seamos justos con él. Entonces estas 2 ideas vamos a discutirlas en la sesión Zoom y vamos a discutirlas a lo largo del curso. El éxtasis de leer y la escucha radical del paciente. Piensen en estas ideas durante estos días. Por último, quiero recordar, a mí me gusta la historia de la medicina, a 2 médicos. Un médico Pinel, del siglo XVIII, que es el fundador de la psiquiatría moderna. Fíjense la revolución de Pinel. Los enfermos mentales dicen locuras. Nadie les paraba bolas. Eran simplemente enfermos mentales, y los metían en un manicomio. Pinel se sentó a escucharlos. Por eso Pinel se considera el padre de la psiquiatría moderna. Y en el mismo eje de ideas está Oliver Sacks, un neurólogo de este siglo, hace unos pocos años, que veía a cada paciente en su individualidad, en su particularidad. Estas ideas son importantes como ideas introductorias. Luego nos vamos a encontrar en una sesión Zoom y acabaremos de discutirlas más profundamente. Bienvenidos a este curso, Medicina Narrativa. Espero que sea una conversación y una escucha interesante para ustedes. Gracias.